Bueno, vamos a tocar el tema sobre la preparación y la evaluación del paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica. Sabemos que para preparar a un paciente, ¿no? Siempre existe el momento de notificar al paciente. Por lo tanto, ese momento que va a corresponder desde la notificación del paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica, este se va a llevar a cabo hasta el alta de sala de operaciones, no de quirófano. Quirófano es donde lo operan. Sala de operaciones, la unidad de cuidados postquirúrgicos es otra área. Entonces, cuando nosotros damos el alta de la sala de recuperación, ¿qué significa recuperación? Que el paciente ya está regulando sus funciones normales, principalmente lo que es el corazón, pulmón y el sistema nervioso, cerebro, ¿no? Entonces, cuando regula el paciente, es de alta, después de la inserción. Esto es efectuado por el anestesiólogo, no por la enfermera que trabaja en la sala de recuperación, ojo, es por el anestesiólogo. Este anestesiólogo tiene que ver para esa alta el estado clínico del paciente, la importancia que tiene el dar de alta, entregar al servicio donde corresponde, como también la importancia que ha tenido el acto quirúrgico. Esta debe ser suficiente para permitir la realización de eventuales exploraciones complementarias e instaurar y modificar el tratamiento médico. Entonces, nosotros vemos que tenemos definiciones y objetivos, ¿no? Escalas de riesgo, grados de complejidad quirúrgica. Y esto nos lleva a asegurar que el paciente que ingresa al quirófano en las mejores condiciones fisiológicas posibles a fin de reducir, estamos hablando de reducir la morbimortalidad vinculada con la intervención anestésica a la que es sometido. Entonces, bien claro está para qué nosotros hacemos el acto operatorio. Ese objetivo, ¿no?, de la evaluación preoperatoria es reducir al máximo la morbimortalidad asociada con la cirugía y la administración de anestesia. Entonces, para esto nosotros debemos conocer el estado del paciente, las patologías que pueda presentar el paciente. Aquí les estoy mencionando patologías. El anestesiólogo debe conocer todo lo que es fisiología, fisiopatología, para aplicar la farmacología. Si yo no conozco desde el estado físico, ¿no?, la biofísica en medicina, no conozco la inmunología, la biología, ¿no?, menos voy a conocer la fisiología, ¿no? Entonces debo conocer, estratificar el nivel de riesgo, ¿no?, de la intervención que ha sido programada. Realizar las interconsultas. Estos de interconsultas necesarias, si bien es cierto, se presenta en los pacientes, el anestesiólogo debe hacer las interconsultas, ya sea dermatológicas, cardiológicas, endocrinológicas, a las diferentes especialidades. Hacemos las interconsultas antes de ingresar al paciente. Tomamos también las medidas adecuadas para el transporte del paciente desde el quirófano hacia el quirófano o a la unidad de recuperación post-anestesia. Los cuidados especiales que se dan en estos pacientes, vamos a verlos ya al final. En la valoración preoperatoria,
¿no? El periodo anterior a la intervención quirúrgica. Entonces, la cirugía es una de las modalidades de terapia médica más importantes. Es una experiencia estresante, ya que implica una amenaza a la integridad del organismo y a veces una amenaza a la vida del paciente. Esta produce en el individuo una serie de respuestas, tanto fisiológicas como psicológicas. Entonces, nuestro objetivo va a ser preparar al paciente en las mejores condiciones posibles para enfrentarse a la intervención quirúrgica. Asimismo, también evitar posibles complicaciones en el intraoperatorio y del postoperatorio. Si yo no hago bien la evaluación preoperatoria, mal hago en hablar del intraoperatorio y el postoperatorio. Me estoy refiriendo de que las personas, los pacientes que ingresan al quirófano, muchas veces mencionan, especialmente los padres, si son niños, mi familiar ha ingresado caminando, hablando, y ahora sale del quirófano, ya no habla, está vegetal. ¿Sí o no? Entonces, para evitar esas complicaciones intraoperatorias, debo hacer una buena evaluación preoperatoria. No solo porque el cirujano quiera operar, se va a operar el paciente, tiene que cumplir ciertas condiciones. Para esto, vamos a ver la atención que se le da al paciente, va a comprender el periodo preoperatorio, el periodo intraoperatorio, transoperatorio, como lo quieran llamar, y el periodo postoperatorio. Entonces, si nosotros iniciamos, ¿no?, desde el primer inicio, ¿no?, cuando existe la decisión de someter al paciente a una intervención quirúrgica y termina con una transferencia del paciente a la mesa quirúrgica. La decisión tomada puede ser planteada o también de urgencia. Entonces, acá también nosotros hablamos de las condiciones anatómicas, fisiológicas, psicológicas, ¿no? Y esta valoración requiere de un equipo multidisciplinario, ¿no? Como medicina interna, cardiología, anestesiología, o unidad de terapia intensiva, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, es todo un equipo multidisciplinario que nosotros vamos a tener en cuenta. En el preoperatorio, desde que se decide la intervención quirúrgica hasta el comienzo de la anestesia, ese es el margen del periodo preoperatorio. Esta puede durar horas, días o semanas, de acuerdo a la evaluación que nosotros estemos haciendo. La solicitud, ¿no?, de que hacemos nosotros es una solicitud de consentimiento, pero un consentimiento informado. Tengo que informar al paciente qué es lo que se va a hacer, tanto en la anestesia como en la cirugía. Esta solicitud de consentimiento, ¿no?, del paciente, si es que acepta o no la cirugía, y también transmitido a los familiares. Y entonces nosotros planeamos la estrategia, ¿no?, y la táctica de anestesia para la intervención quirúrgica. Y esta va a comprender las etapas. La primera consulta, ¿no?, el interrogatorio y examen físico, verificación y complementación del diagnóstico. Las consultas subsiguientes ya va a ser como valoración del riesgo y las interconsultas. Ya en el preoperatorio inmediato, preparación para el acto quirúrgico. Estamos hablando preparación inmediata, emergencia. Entonces, hay momentos del periodo preoperatorio, el preoperatorio inmediato y el preoperatorio inmediato. El preoperatorio inmediato empieza desde el momento que el médico informa al paciente de que su tratamiento es quirúrgico hasta las 12 o 2 horas antes, de acuerdo a lo que nosotros veamos. ¿Y cuál va a ser el objetivo de este preoperatorio inmediato? Intervenir en la preparación previa del paciente antes de la intervención quirúrgica al cual va a ser sometido. Y muchas veces no se hace esto, ¿no? Se obvia, ¿no?
Entonces nosotros no evaluamos al paciente, no hablamos con el paciente dirá, ¿quién será este señor? ¿Quién está, que estamos en sala de operaciones con máscara, con todo, ni nos conocen? En niños principalmente, si el niño, hablo con el niño, en el sala de operaciones, por más que esté tapado con máscara, con ropa quirúrgica, el niño por la voz me puede reconocer y se siente un poco aliviado, confiado. Asimismo el paciente adulto. El paciente adulto dice, no, el doctor me ha explicado, me ha dicho qué es lo que va a hacer y yo tengo confianza, ¿no? En la atención preoperatoria, que es el conjunto de acciones realizadas previas al acto quirúrgico, y aquí nosotros identificamos las condiciones físicas, las condiciones psíquicas que pueden alterar la capacidad del paciente para tolerar el estrés quirúrgico y prevenir las complicaciones. Entonces, la preparación preoperatoria consiste en los siguientes pasos. Hay aspectos administrativos, ¿no? La administración desde la jefatura, personal, ¿no? Equipos, etcétera. Exámenes preoperatorios. Los exámenes preoperatorios, evaluaciones especialmente los bioquímicos, exámenes de sangre, examen de orina. La preparación preoperatoria que estamos conversando, la valoración de enfermería. Cuando yo dicto clases a enfermería, especialmente en la segunda especialidad, y hablo sobre la importancia que tiene enfermería en la valoración de enfermería, muchas enfermeras no lo hacen. Esperan al paciente en sala de operaciones y ni lo conocen al paciente. Pero hay algunas señoras enfermeras que sí van y lo visitan al paciente, hablan con él, ¿no? Conocen al paciente, saben su patología, estudian su patología. Y en el intraoperatorio, cuando están ellas trabajando, conocen, ¿no? Y saben. Entonces, es una buena herramienta, una buena ayuda para el anestesiólogo, ¿no? La educación preoperatoria. Debemos educar a los pacientes, a los familiares, y por qué no decirlo, a los demás que desconocen un poco de la anestesiología. Y entonces hablamos de una relación anestesiólogo-paciente, una relación médico-paciente, ¿no? Aquí vamos a ver esa relación con manteniendo la entrevista, tranquilizando al paciente, informando al paciente lo que va a pasar, ¿no? Cuando hacemos nosotros esto en mantenimiento, indicamos nada por vía oral, ¿no? El paciente no debe ingerir alimentos para recibir la anestesia. El paciente que consume alimentos o algunas mamás que dicen, el niño se va a morir de hambre, no le dan comida ya 2 horas, 4 horas, en los adultos 8 horas, y se entran al baño y le dan de lactar. Llega a sala de operaciones, ¿no? Y empieza a vomitar por el mismo efecto de los fármacos de la anestesia. Asimismo, la duración de la cirugía, aproximadamente, ¿no? No vamos a ser exactos. Necesidad de la premedicaciones y donaciones de sangre. Debemos estar nosotros en la entrevista hablando con el paciente si ya hay donantes de sangre en el caso que sea necesario. También manejo del riesgo anestesiológico, ¿no? De la ASA, la Sociedad Americana de Anestesiología. Tareas que se llevarán a cabo en la cirugía. Recuperación posoperatoria. En la recuperación posoperatoria debemos informar al paciente qué es lo que va a suceder en la sala de recuperación posanestesia, cómo va a despertar, qué es lo primero que puede presentar, ¿no? Entonces, si el paciente está conociendo, al momento de despertar, poco a poco va recordando lo que uno le ha mencionado. Y por último, el control del dolor. Cada uno de estos temas vamos a llevarlos poco a poco. En el consentimiento informado, ¿no? Explicar de forma clara y precisa el tipo de anestesia, ¿no? El tipo de cirugía, qué es lo que va a pasar con sus funciones vitales durante la anestesia y cómo vamos a recuperar la anestesia. Así le informamos también, ¿no?
alternativas de los tipos de anestesia. Si un paciente está ingresando para anestesia general, podemos ponerle otra alternativa si el paciente dice, no, no deseo anestesia general, anestesia regional, ¿no? Vamos conversando con el paciente. Y los riesgos que van a presentar asociados al procedimiento de anestesia. Sin consentimiento o limitado. Cuando hablamos sin consentimiento, puede ser de que se cambie la técnica de anestesia, ¿no? Y entonces de esta naturaleza del procedimiento a ejecutarse. Las opciones disponibles y los riesgos asociados a esas opciones. Estas son las fichas, ¿no?, de la evaluación preoperatoria, ¿no?, donde indica fecha, hora, edad, peso, sexo, el diagnóstico, la operación propuesta, ¿no?, el nombre del cirujano, historia clínica si nosotros lo hemos leído, los antecedentes, alergias, hipertensión, hábitos de tabaco, alcohol, drogas, medicaciones, cirugías previas, anestesias previas, antecedentes familiares, última ingesta de alimentos, enfermedad actual, examen físico, ¿no?, con sus presión arterial, frecuencia cardíaca, pues, saturación de oxígeno, el riesgo de anestesia y Glasgow. El Malampati, que ya lo vamos a ver más adelante, todo el examen que corresponde. Y cuando uno termina esta hoja de evaluación preparatoria, firma y sello del responsable del anestesiólogo y también del familiar, ¿no? Entonces, el departamento de anestesiología también cuenta con el consentimiento informado, ¿no? El procedimiento, la anestesia troncular, bloqueo nervioso, consiste en la inyección de un anestésico local en la cercanía o alrededor del nervio. Se usa generalmente para cirugía o para controlar el dolor de una extremidad, en algunas ocasiones para controlar el dolor postoperatorio, ¿no? Entonces, acá le estamos avisando el procedimiento. ¿Qué posibles riesgos, ¿no? Entonces, en cualquier caso, deseo que se me respeten las siguientes condiciones. Si no hay condiciones, escríbase no, escríbase ninguna. Declaro haberse recibido la información verbal sencilla. O sea, el paciente está declarando que ha recibido la información del anestesiólogo y firma del paciente, firma del tutor responsable, si son los papás, algún responsable, firma del médico anestesiólogo, ¿no? Y tiene que revocar. Por el presente expreso mi deseo a invalidar lo anterior aceptado. Si no quiere hacer la intervención quirúrgica, firma del paciente y firma del tutor o representante para suspender la intervención quirúrgica. Hablamos entonces ahora sobre la preparación del paciente. La preparación del paciente debe ser efectuada por el anestesiólogo, ¿no? Debe tener en cuenta el estado clínico del paciente y la importancia de la intervención quirúrgica. Debe ser suficiente para permitir la realización de eventuales exploraciones complementarias e instaurar, modificar un tratamiento del médico. El objetivo final de esta evaluación preoperatoria es reducir al máximo la morbilidad asociada con la cirugía y la administración de anestesia, ¿no? Entonces, este paciente ya está preparado, ¿no? Y uno de los objetivos principales es esto. En los objetivos específicos, la valoración preoperatoria, preanestésica, es muy importante desde el punto de vista, ¿no?, psicológico, y debería de contribuir a disminuir la ansiedad del paciente. Debe ser suficiente para permitir la realización de eventuales exploraciones complementarias e instaurar o modificar un tratamiento médico. Entonces, optimizamos el estado clínico, seleccionamos y optimizamos los exámenes complementarios, establecer un plan de manejo para administración de anestesia, principalmente el dolor postoperatorio, la información, la técnica de anestesia, las complicaciones de la anestesia, obtener el consentimiento informado al paciente. Muchas veces, algunos pacientes, ¿no?, a pesar de que se les ha informado,
¿no? Siempre tienen televisión o por los familiares o por algún amigo, siempre son escépticos a recibir alguna información o recibir un tratamiento de anestesia. Entonces, ocurre de que, por ejemplo, si un paciente es adventista, ellos no aceptan la sangre, pero necesita sangre. ¿Le puedo pasar sangre? Si el paciente no ha firmado su consentimiento para para pasarle sangre. Entonces, uno tiene que saber. Lo otro es en las muertes. Una muerte súbita, por ejemplo, un fumador crónico, ¿no? Es candidato a muerte súbita. Y antes de la cirugía va al baño y dice, última pitadita, se mete su cigarro y se va a quirófano. El paciente fallece. Al familiar, en la preparación del paciente, ya se le debe informar que es un candidato a muerte súbita. Pero no diré directamente, pero hay que avisarle, hacerle. Igual a un diabético, igual a un hipertenso, por más controlado que esté. Pacientes estresados completamente son candidatos a muerte súbita. Por lo tanto, estos objetivos, ¿no?, de la evaluación preoperatoria, reducimos la mortalidad asociada a la anestesia de la cirugía. En las consultas externas, nosotros vamos a tener, ¿no?, el uso de los datos, ¿no?, por lo menos variados. Tratar al paciente con respeto, dirigirse por su nombre al paciente. Tenemos que utilizar una terminología estandarizada que nos entienda el paciente y los familiares. Sea claro, conciso, específico, ¿no?, para un buen entendimiento con los pacientes. En la valoración general, ¿no?, ya la Sociedad Americana de Anestesiología, hablamos de una revisión de la historia clínica completa, ¿no? Revisión de la historia clínica desde la anamnesis hasta el consentimiento informado, ¿no? Entonces, el examen físico, los exámenes de laboratorio, la medicación preoperatoria. En el consentimiento informado volvemos a explicar la incertidumbre de complicaciones de los riesgos, clasificación del estado de ASA, prescribir la medicación preanestésica indicada por el anestesiólogo. Tendrá la posibilidad el anestesiólogo de cancelar o posponer definitivamente un determinado procedimiento si a su juicio ve por conveniente. En la historia clínica, ¿no?, acá en la historia clínica lo que vamos a ver también el motivo y urgencia de la cirugía. Alergias, ¿no? La mayoría de pacientes, cuando hablamos de alergias, de la cascada del ácido araquidónico, ¿no?, antibióticos, otros fármacos, látex, especificar el tipo de reacción, antecedentes patológicos, ¿no?, especialmente esas 5 patologías: hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, cirugías previas, traumatismos graves, medicación de uso habitual, qué medicamentos se está tomando, riesgos de infección en el sitio operatorio, hacer hincapié en la profilaxis y el ayuno en las mejores condiciones que nosotros podamos ver. En el riesgo de infección, por ejemplo, es en los fumadores, los diabéticos, los obesos, los que tienen una desnutrición, enfermedades de la piel, por si hace la interconsulta, dermatología, el tiempo de hospitalización. En las enfermedades pulmonares severas, que son pacientes de alto riesgo, diabetes mal controlada, hipertensión, estas 3 tipos de enfermedades son las principales que nosotros vemos en anestesiología. Asimismo, también pacientes con anemia sintomática o asintomática, síndromes coronarios inestables, infarto o miocardio, ¿no?, insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, ¿no?, arritmias significativas, enfermedades valvulares severas. Factores relacionados con la cirugía. Tenemos que mencionar también al paciente la duración, la complejidad de la operación, el carácter electivo de urgencia. Es el carácter de que nosotros vamos a ver qué elección de la urgencia que se presenta.
la experiencia del equipo interveniente, la experiencia del anestesiólogo, la experiencia del cirujano, la experiencia de la enfermera instrumentista, la experiencia de la enfermera que va a instrumentar, la experiencia incluso de limpieza, ¿no? Del técnico de enfermería. Todo este equipo tiene que tener experiencia para dar anestesia, si no va a ser un riesgo quirúrgico alto. Asimismo, también esto en los establecimientos y los recursos con que se cuenta. Si un anestesiólogo no cuenta con los recursos y da anestesia y le pasa algo al paciente, es responsabilidad exclusivamente del anestesiólogo. Así vemos también inherentes al paciente, su condición clínica, la edad, el estado de nutrición, el estado inmunológico, antigüedad de la enfermedad, existencia de patologías preexistentes o concomitantes. En el examen físico, ¿no? El estado fisiológico actual del paciente, ¿no? Peso, talla, índice de masa corporal, los signos vitales de la presión arterial, ambos brazos, pulso, frecuencia, ritmo, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. En las partes de cardiorrespiratorio, chequear los tonos cardíacos, murmullo vesicular, descartar ruidos patológicos, auscultar las zonas carotídeas. Abdomen y extremidades, una vía aérea, identificar alteraciones tales como la prominencia dental, la apertura bucal disminuida, micrognate, lenguas pequeñas, y siempre medir la distancia tiromentoniana, ¿no? Para poder hacer la intubación, viabilidad cervical y efectuar el examen de Mallampati. En obesos, medir el diámetro cervical. Cuando nosotros identificamos los factores de riesgo quirúrgico, va a ser en el pre, en el trans, ¿no? Y el postoperatorio. Y entonces aplicamos un plan de acción para minimizar los riesgos. Cefaleas en la anestesia regional, ¿no? Debemos tener estos riesgos. La mayoría de pacientes con anestesia regional, especialmente gestantes, las cefaleas, muchos está viendo el estado de cefaleas tipo migraña, ¿no? Que cuando recibe anestesia regional, la paciente a los 3 días refiere cefaleas. Y si uno no conoce, ¿no? O cuál es el motivo de la cefalea, porque hay un montón de tipos de cefaleas, pero el más referido a la posanestesia es la migraña, ¿no? El estado migrañoso, la cefalea migrañosa. Por eso, antes de la intervención quirúrgica, en la evaluación preanestésica se pregunta a las gestantes si ha tenido dolor de cabeza, persistes, o alguna vez ha tenido diagnóstico de migraña. Infecciones, hemorragias locales, lesiones nerviosas y reacciones a fármacos de anestesia general. Dolor en la garganta, ronquera, náuseas, vómitos, lesiones dentales, disfunción cardíaca, ¿no? Y también tenemos que ver las transfusiones de los hemoderivados. La fiebre, la hepatitis, la infección por VIH, reacciones hemolíticas, canulaciones vasculares. Asimismo, también en la anestesia regional, las lesiones de los nervios periféricos, las lesiones de los tendones, los vasos sanguíneos, también el hemotórax, el neumotórax e infección que nosotros podemos provocar. Cuando hablamos ya de condición clínica, ¿no? Vamos a hablar de pacientes estables, pacientes con patología crónica en lo que se practicará una intervención programada. Programada significa que ese paciente está estable. Cuando es crítico el paciente, ¿no? En pacientes críticos con patología aguda o urgente, en lo que se cuenta con un preoperatorio mínimo de 6 horas. Esa es la urgencia. Y pacientes con inminente y evidente riesgo de muerte, que es lo que llamamos emergencia. Entonces debemos de tratar de diferenciar lo que es urgencia, lo que es emergencia en anestesiología. En la preparación para el acto quirúrgico, ¿no? Los pacientes estables, controles clínicos del laboratorio normales. En los críticos, determinación, ¿no? Más precisa del estado clínico, función de los sistemas y órganos y decisión de salvataje frente a una situación terminal en un paciente descompensado. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente que lamentablemente acá en
en nuestra ciudad, primero van al curandero, después van al médico, y el médico, si es que tiene la bondad de pasarlo a la intervención quirúrgica, por lo tanto este paciente llega críticamente mal. En los pacientes pediátricos, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Mejorar la percepción y comprensión, la naturaleza emocional del individual, la relación médico-paciente pediátrico. Disminuir la morbilidad asociada a esta inadecuada comprensión. Tenemos que tratar de relacionar con los padres. También, asimismo, realizamos medidas de prevención que eviten el deterioro de la esfera emocional del paciente pediátrico. Es importante porque nosotros, si no tenemos esta preparación del paciente en pediatría, más creamos, ¿no?, psicológicamente alteraciones de la personalidad cuando son adultos. ¿Cuál es el diagnóstico que hemos encontrado nosotros al evaluar? No existe una comprensión adecuada de la esfera emocional del paciente. No hay comprensión familiar. No le informamos a los pacientes. A lo único que yo he escuchado, dicen, no se preocupe, todo va a salir bien. Y cuando sucede algo, el familiar dice, usted me dijo que todo iba a salir bien. Por lo tanto, debemos informar para que haya comprensión familiar. No existen medidas preventivas para evitar el deterioro de la esfera emocional del paciente pediátrico. El ayuno preoperatorio en los pacientes pediátricos quirúrgicos, esto es importante, porque los objetivos es establecer el esquema ideal de un ayuno preoperatorio. No es igual que el adulto. Y esto tengo que recalcar en nuestro medio, ¿no? Los internos de medicina o los residentes de medicina no conocen estos objetivos, establecer el esquema de ayuno preoperatorio, disminuir la mortalidad asociada a los esquemas inadecuados, prevenir las complicaciones asociadas, disminuir la incomodidad del paciente pediátrico, disminuir la ansiedad del niño, disminuir la ansiedad de los familiares, de los padres, ¿no? Esa ansiedad por el ayuno prolongado y por el estrés. Por eso es importante este diagnóstico. El paciente pediátrico quirúrgico es inadecuado en tiempo. Todos los niños les ponen a la misma hora de 8 horas. ¿Qué niño va a tolerar 8 horas de ayuno? Es inadecuado en calidad, ¿no? Las dietas, las indicaciones no son respetadas. Muchas veces la familia malentiende las indicaciones. Entonces, no existe un esquema para la prevención de las complicaciones asociadas. El paciente pediátrico con ayuno prolongado inadecuado está sujeto a complicaciones adicionales a las normalmente esperadas en anestesia. Todo paciente pediátrico deberá ser sometido a un periodo de ayuno, referidas a pacientes pediátricos programados, ASA 1 o ASA 2, riesgo de anestesiología, ¿no?, de la Sociedad Americana de Anestesiología, ¿no? Tenemos que ver este riesgo anestésico. No recibir alimentos sólidos por lo menos 8 horas. Podrán ingerir libremente líquidos claros. Aquí viene la diferencia. Hasta 4 horas antes de la hora de la cirugía programada. Líquidos claros. Se considera líquido claro el agua, el té, la gelatina, las infusiones, y en ningún caso con materias que contengan partículas. Los líquidos claros pueden ser azucarados. La leche materna sí es considerada líquido claro, por lo tanto no tenemos ningún problema de que den de lactar. En las patologías, en pacientes pediátricos quirúrgicos, ¿qué patologías puede existir? Retardo en el vaciamiento gástrico, obstrucción pilórica, obstrucción intestinal de cualquier tipo, pacientes de cirugía múltiple en corto tiempo, pacientes en mal estado general, pacientes ASA 3 pediátrico o más, pacientes con estrés crónico, ¿no? El ayuno preoperatorio en pacientes pediátricos quirúrgicos. Todo paciente pediátrico y quirúrgico de emergencia consigne los siguientes datos. Nombre del paciente, que es número de historia clínica, el cirujano responsable, el anestesiólogo responsable, la razón médica por la que ingresa a ser intervenido quirúrgicamente, autorización del padre o del responsable legal. En caso de que no haya el padre ni él lo hace, el Poder Judicial, la Fiscalía. Todo paciente pediátrico quirúrgico programado que no cumpla el periodo será reprogramado. Y se considera incumplimiento de las normas de ayuno cuando el paciente pediátrico haya ingerido alimentos sólidos o líquidos.
No se considera como alimento sólido los medicamentos que el paciente pediátrico debe ingerir con un volumen no mayor a 20 centímetros cúbicos de agua. El periodo preoperatorio en pacientes pediátricos quirúrgicos. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Normar con claridad la colocación de vías intravenosas. Acá hay un problema. Algunos anestesiólogos, ¿no?, que prefieren que la vía sea colocada en el servicio. Bueno, en forma muy particular yo lo pongo en quirófano, porque un niño, cuando ve una aguja, va a llorar, se va a alterar, mientras que en sala de operaciones dormidito se le ponen las vías intravenosas y el niño no se va a dar cuenta. Disminuir la morbilidad asociada a un esquema inadecuado. El diagnóstico, ¿no? A las vías intravenosas. La colocación de vías se recibe en forma diferente en las personas que someten a un niño a esta experiencia. La mala colocación de una vía intravenosa aumenta la morbilidad potencial y, por qué no decirlo, la muerte del niño. En la colocación de las vías en el periodo preoperatorio en paciente pediátrico y quirúrgico, las vías intravenosas representan un periodo de estrés emocional para el paciente pediátrico quirúrgico. Por consiguiente, debe realizarse con algún tipo de sedación o mejor bajo anestesia. Se inicia previa a la localización de la vena, a ser canalizada, ¿no? Vamos a ver, localizar la vena, debe desalentarse la colocación de vías intravenosas sin sedación, ¿no? A veces en el hospital los amarran con una sábana y así les colocan la vía. En algunos niños será posible la canulación previa a anestesia general inhalatoria. Yo prefiero que a todos. Las guías para la colocación de las vías en el periodo preoperatorio en pacientes pediátricos quirúrgicos. Se inicia con la colocación de una vía intravenosa, la cirugía menor de bajo riesgo, una cánula 24, ¿no?, la más pequeñita. Cirugía de riesgo moderado, cánula de 24 a 22, que es la celestita. Cirugías de considerado riesgo alto, vamos al número 20, ¿no? Y la colocación de la vía intravenosa en una vena con el dorso, en el dorso de la mano. Y la colocación de la vía intravenosa se realizará con el lado contrario al lado de que se realice la cirugía. Mucho cuidado. No le van a colocar la vía. Si va a ser una apendicitis, no lo van a colocar del lado derecho, sino en el lado izquierdo. Excepciones de la vena yugular externa, cuando nosotros no tengamos, ¿no? Generalmente los niños son gorditos, no podemos encontrar una vena para colocar, entonces le colocamos en la yugular. En la administración de pacientes en adultos, normas generales. Las guías están dirigidas a orientar y en ningún caso representan normas rígidas. Las guías solo son, como su nombre lo dice, guías y quedan a juicio del médico responsable, ¿no?, del acto anestésico en el cambiarlas a su juicio en cada caso clínico. Es necesario que el médico responsable del acto anestésico anote en la historia clínica claramente las razones por las cuales no siguió las recomendaciones de las guías. Las guías son dinámicas, es decir, deben ser revisadas con periodicidad de un año por lo menos, ¿no? Ajustándose a las nuevas realidades que se vayan presentando. La solicitud de procesos anestésicos. El acto médico viene a ser un paciente programado de emergencia de cualquiera que será sometido a un procedimiento de anestesia en cualquier locación en la cual fuese necesario, pero no exclusivamente limitados. Sedación, que debe realizarse en casi todos, realización de procedimientos de anestesia regional bajo sedación, administración de anestesia general previa sedación, administración de la llamada neuroleptoanalgesia previa sedación, control del dolor agudo, mantenimiento de la vía aérea en cualquier tipo, intubación endotraqueal o ventilación mecánica o ventilación asistida, la asistencia o dirección en la resucitación cardiopulmonar cerebral. La hoja de recepción preoperatoria inmediata del paciente, la fecha, hora de pedido del paciente en la sala de operaciones, hora de llegada del paciente, nombre, número de la historia clínica, medicamentos o equipo médico auxiliar traído por el paciente, antibióticos, analgésicos, ¿no?, antiagregantes plaquetarios y otros medicamentos, y con qué vía ha venido. Asimismo, también debemos revisar si tiene sonda Foley, ¿no?, sonda nasogástrica, vendas, autosuturas, bolsas urinarias, indicaciones médicas especiales que haya recibido, qué incidentes ha tenido, ¿no?, antes de hacer recepción al paciente, y la firma
de la enfermera que nos está entregando al paciente. ¿Se ve? ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, esa es la primera parte de la clase de ayer. Ahora vamos a pasar ya a la atención en el postoperatorio, ¿no? Cuando nosotros hablamos de atención en el postoperatorio, hablamos de la determinación integral del estado de salud de un paciente que va a ser sometido a una cirugía con el fin de identificar enfermedades que puedan afectar el pronóstico, realización y recuperación del acto quirúrgico. El objetivo, ¿no? Evaluar a los pacientes quirúrgicos para determinar si es necesario implementar medidas terapéuticas profilácticas para que toleren sin mayor problema el acto quirúrgico. Entonces, en la atención ya postoperatoria, ingresar a la unidad de cuidados postoperatorios, ¿no? Monitorización. Si hablamos nosotros de monitorización, nosotros estamos hablando, ¿no?, de la monitorización, ¿no? Miren acá, un monitor multiparámetros. Acá tiene un monitor de las funciones respiratorias, ¿no? Este es el equipo de ventilación que se le está dando, ¿no? Entonces, esta monitorización es de los signos vitales. La cantidad de oxígeno que está recibiendo el paciente y si está recibiendo soporte ventilatorio si es necesario. La fisioterapia respiratoria, aspiración y drenaje de secreciones y tratar el dolor postoperatorio. Asimismo, también nosotros vamos a ver la valoración que hacemos nosotros por anestesia. La valoración por anestesia que nosotros estamos viendo, ¿no?, va a determinar los factores de mal pronóstico y de encontrarlos tenemos que corregirlos. Entonces, si yo encuentro factores de mal pronóstico del paciente, debo de informar. Entonces, yo decido el manejo perioperatorio intensivo. El anestesiólogo está en condiciones de hacer un perioperatorio intensivo. Tomamos las decisiones, ¿no?, en cuanto a técnica de anestesia y cuidados preoperatorios. Decidimos el estudio y qué interconsulta se requiere. Entonces hablamos del riesgo quirúrgico, ¿no? Del riesgo quirúrgico, ¿no?, la probabilidad que aparezcan resultados adversos como consecuencia de la situación creada por una operación o una intervención quirúrgica, incluyendo el desarrollo del mismo y el proceso postoperatorio. El riesgo quirúrgico no solo se trata del corazón, es la probabilidad de causar daño, lesión o pérdida como consecuencia de la cirugía. El riesgo quirúrgico, señores alumnos, corresponde al medio asistencial, anestesiólogo, cirujano, enfermera, técnico de enfermería, hasta el personal de limpieza, todos los que están dentro del quirófano.
de la anestesia en cuanto a la técnica y el tipo de anestesia. Del equipo quirúrgico, la experiencia del cirujano, capacidad y técnica que pueda tener el cirujano y de la magnitud de la operación. Asimismo, también este riesgo quirúrgico va a depender del estado psicofísico del paciente. Y aquí podemos considerar cirugías de alto riesgo según su invasividad y aquellas con una pérdida de sangre menos de 1 litro. Asimismo, existen otros factores, ¿no? De edad, sexo, raza, estatus socioeconómico, estado nutricional, medición previa, experiencias de cirugías anteriores. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en el riesgo quirúrgico no solo es como siempre lo hacen, que es el corazón. Hay que hacer el riesgo quirúrgico, lo hace el cardiólogo. El cardiólogo solo ve el corazón, no ve el quirófano, si tiene buenas luces, si tiene los equipos necesarios, el suelo, el techo, las ventanas, etcétera, etcétera, el personal, si tiene experiencia o no. El cardiólogo solo ve el corazón, ¿no? Y ese no es el riesgo quirúrgico. En el examen físico, en el examen clínico, la exploración somática simple y sistemática, o orientada hacia ciertos aparatos y sistemas de acuerdo con los datos de anamnesis, ¿no? Entonces tenemos acá el examen preoperatorio, la reseña del aspecto general del paciente junto al peso y la talla, la búsqueda de una dificultad de intubación. Ya vamos a ver más adelante también la apreciación del estado de la red venosa, las vías endovenosas, la existencia de reumatismo o algunas enfermedades degenerativas, ¿no? O de neuropatías periféricas. Cuando hablamos nosotros de los padecimientos actuales y motivos de intervención, ¿no? Hablamos de antecedentes patológicos, ¿no? Hablamos de antecedentes no patológicos también, como el tabaquismo, las drogas, el alcohol, antecedentes familiares, ¿no? La inspección de sistemas, signos vitales, talla, peso, cabeza, cuello, tórax y exploración del examen neurológico. En función de los antecedentes que hemos visto el paciente y los resultados de la exploración clínica, los exámenes complementarios, nos permite definir la estrategia de los cuidados perioperatorios, intraoperatorios. Asimismo, también este examen clínico de la premedicación que habíamos hecho, la prevención de la enfermedad tromboembólica, prevención y tratamiento del dolor postoperatorio, profilaxis antibiótica, qué antibióticos se está recibiendo, qué transfusiones sanguíneas ha recibido y la monitorización del paciente. Y aquí vemos la clasificación de la Sociedad de Anestesiología Americana. Cuando decimos ASA 1, ¿no? En la evaluación de anestesia, no tiene otra afección más que la afección de la intervención quirúrgica. Me refiero, ASA 1 no es hipertenso, no es diabético, no es fumador, no tiene estrés, etcétera, etcétera. ASA 2, paciente con una enfermedad general moderada, controlada, ¿no? ASA 2 significa que es hipertenso, pero es controlado por el cardiólogo. Toma sus medicamentos, ¿no? Y se controla su presión arterial. Asimismo en el diabético, ¿no? Está viendo el endocrinólogo y mantiene condiciones normales o buenas para la intervención quirúrgica. ASA 3 ya cuando este paciente con una enfermedad general grave, pero no invalidante, no controlada. El paciente toma cuando quiere los medicamentos, o sea, no se controla el paciente o de repente no va hacia el médico. Este ASA 3 ya va aumentando los riesgos de la sociedad de anestesiología. ASA 4, paciente con una enfermedad general invalidante, insuficiencia cardíaca grave, insuficiencia respiratoria, ¿no? Pacientes con tratamiento de oxigenoterapia, insuficiencia hepática grave, un CHIL-C.
ASA 5, paciente moribundo, ¿no? Paciente que ingresa, sale, pero es moribundo. Bueno, si podemos salvarle la vida, le salvamos la vida, ¿no? Que no sobrevive 24 horas, con o sin la operación, ruptura de aneurisma de la aorta abdominal en estado de shock. Cuando nosotros vemos en una evaluación de la ASA, la letra U, se añade un caso de intervención realizada de urgencia. Si es ASA 1, U, es de urgencia. ASA 2, U, ASA 2 es paciente de emergencia. ¿Cuál va a ser la exploración física? ¿No? La exploración física, la visualización del paladar. Miren acá. ASA 1, se visualiza el paladar blando, apertura de la faringe, úvula y pilares anteriores y posteriores. Hablamos de Malampati 1. En Malampati 2, cuando nosotros hacemos la exploración física de la boca, visualizamos el paladar blando y también la apertura de la faringe y la úvula. El ASA 3 ya va cerrándose, visualización del paladar blando y la base de la úvula nada más. Y en el Malampati 4, el paladar blando no se ve totalmente, no es visible. Entonces nosotros hacemos estas maniobras, ¿no? De extensión del cuello y hacemos las mediciones. Las mediciones, ¿no? Que tenemos que realizar acá, distancia tiro-mentoniana, ¿no? Que vemos acá, una distancia del mentón a la tiroides, ¿no? Hacemos también la extensión atlanto-occipital, ¿no? Para hacer estas evaluaciones. La apertura bucal, cuántos dedos de dientes superiores e inferiores, cuántos dientes, y también las medidas del cuello. Acá tienen ya diferenciados la úvula, los pilares, ¿no? El paladar, ¿no? Y la úvula. Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Malampati 1, 2, 3, 4. Miren acá. Cuando hablamos de clase 1, el grado es 1. Se ven las cuerdas vocales. El grado 2 ya se va perdiendo y el grado 3 ya no vemos, apenas vemos la epiglotis, y el grado 4 ya no vemos absolutamente nada. ¿Cuáles son los exámenes complementarios que nos vamos a pedir? Los exámenes hematológicos, hematocrito, hemoglobina y forma leucocitaria. Cuando hablamos de hematocrito, hablamos del 25 a 30%, que son bien tolerados. Neonatos hasta 6 meses, ¿no? Y mujeres mayores a 50 años y hombres mayores a 50 años. En la hemoglobina, menor de 8 gramos en 100. La mortalidad operatoria se incrementa significativamente. Pero hay pacientes que tienen hemoglobina, ¿no? O 7, 6, pero con eso viven, ¿no? Y eso no significa que nosotros no podamos darle anestesia. Los recuentos de leucocitos, ¿no? La fórmula leucocitaria, la leucopenia y la leucocitosis hace correlación, dan con el aumento de la morbilidad quirúrgica. En la bioquímica sanguínea, electrolitos, ¿no? Sodio, potasio, bicarbonato, lactato, ¿no? A veces es innecesario, excepto cuando utilizan diuréticos. El nitrógeno ureico y la creatinina en pacientes mayores a 65 años, pacientes con insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus o una insuficiencia hepática. La hipopotasemia, corregir con potasio oral antes de la intervención quirúrgica, ¿no? Y la leve no debe retrasarse la intervención quirúrgica. Las pruebas de coagulación, ¿no? Solicitar solo desde el punto de vista clínico y suspender fármacos una semana antes, ¿no? Si está tomando anticoagulantes. El electrocardiograma debe ser solicitado, planificado y de emergencia también. Es aconsejable en varones mayores a 40 años, mujeres mayores a 50 años. La anomalía, cambios de actitud, va a haber en el 0,5%. La radiografía de tórax, decisión operatoria del tipo de anestesia que vamos a utilizar, puesto de que la ventilación es importante. En enfermedades pulmonares activas, alteraciones de la pared torácica, ¿no? Y enfermedades cardiovasculares es donde debemos de solicitar.
La prescripción de exámenes complementarios, las consultas preoperatorias a otros especialistas, ¿no? El electrocardiograma, la radiografía de tórax, hemoglobina, hematocrito, perfil de coagulación, examen bioquímico, glucosa, urea, creatinina, pruebas de función renal, ¿no? La urianálisis y las pruebas de función tiroidea, pruebas de función hepática y pruebas de función pulmonar que debemos hacer las consultas preoperatorias a otros especialistas. Las recomendaciones de ayuno que ya habíamos hablado, en adultos no ingerir nada sólido 12 horas previas a la cirugía, estamos hablando de 8 horas también, ¿no? Ingesta de líquidos hasta 4 horas antes en los adultos. En niños, no ingerir alimentos 6 horas previas a la cirugía, ingresar líquidos hasta las 2 horas. La leche materna hemos dicho que se considera líquido. La administración de sedantes de uno o más fármacos en los momentos previos de la anestesia. ¿Cuál va a ser mi objetivo? ¿No? Reducir la ansiedad, por lo tanto, en la sedación voy a residir. Asimismo, también facilito la inducción de la anestesia por depresión del sistema nervioso central. Asimismo, antagonizamos algunos efectos no deseables de los anestésicos. Hipersecreción bronquial, por ejemplo, el ketalar, arritmias cardíacas, todos los fármacos inhalatorios, náuseas, vómitos, ¿no? Y permite la utilización de anestésicos más débiles como el óxido nítrico. ¿Sí? Corregimos los efectos posanestésicos útiles. En el sueño, la analgesia duradera, ¿no? Los opiáceos con actividad fundamental analgésica. Estas drogas son de uso rutinario en la premedicación de anestesia. Se utilizan el midazolam, las benzodiazepinas, ¿no? Diazepam, lorazepam, midazolam, ¿no? Asociado al fentanilo, hipnoanalgesia, ¿no? Potentes. Si yo hago una benzodiazepina con un narcótico que es el fentanilo, provoco hipnoanalgesia, hipnosis y quito el dolor. Y hacemos una hipnoanalgesia potente, que por vía intravenosa, ¿no? Actúa de 1 a 3 minutos. Y para ambos agentes existen antagonistas, ¿no? Por ejemplo, la naloxona, ¿no? Entonces vamos a tener también en cuenta. Estas combinaciones pueden hacerse en el lugar de tiopental sódico. Los neurolépticos, el droperidol, la butirofenona, que puede utilizarse sola o asociada al fentanilo, produce un estado de tranquilidad con indiferencia del medio ambiente y de tendencia al sueño. Tiene actividad antiemética y potencia los efectos de los anestésicos locales, ¿no? Sedantes y opiáceos. Dentro de los sedantes hemos dicho el diazepam, de 5 a 10 miligramos, vía oral. Podemos indicar 1 a 2 horas antes de la intervención quirúrgica, ¿no? No es recomendable usar intramuscular, ¿no? Y hacemos una dosis de 0,2 a 0,3 miligramos por kilo de peso. Más o menos que hace a 5 a 10 miligramos. El lorazepam, 1 a 2 miligramos vía oral, amnesia intensa. El midazolam, 1 a 3 miligramos intravenoso intramuscular por inducción. Es preferible, ¿no? El midazolam por vía intravenosa. Aunque en niños, el midazolam podemos ponerlo en gotas o en algodones empapados a través de vía nasal. Los barbitúricos, la sedación preexistente, el diagnóstico para endoscopía, resonancia magnética, tomografía computarizada, y los opiáceos, ¿no? Morfina de 5 a 10 miligramos intramuscular, 60 a 90 minutos antes. Tiene propiedades analgésicas y propiedades analgésicas. Los anticolinérgicos, los procedimientos anestésicos y la misma cirugía, sabemos nosotros que desencadenan reflejos vagales. Esos reflejos vagales son la hipotensión arterial, bradicardias, intensificación de bloqueos, ¿no? Auriculoventriculares, paro cardíaco. Y con el objeto de evitar esos efectos indeseables, se administra anticolinérgicos. La atropina, ¿no? En dosis de 0,5 a 1 miligramo por vía endovenosa,
¿no? Que es la droga prototipo, los antieméticos, el ondansetron, la metoclopramida, ¿no? Y antagonistas H2, como la ranitidina, ¿no? La simetidina. Ranitidina 150 a 300 mg oral, simetidina 200 a 400 mg oral. Asimismo, también estos antagonistas dopaminérgicos, ¿no? La metoclopramida en las náuseas y los vómitos, 10 miligramos 2 horas antes. Intravenoso lento para no precipitar espasmos, contraindicada en obstrucción intestinal. La indicación preanestésica en la sedación. ¿Cómo está indicada la preanestésica en la sedación? En la Sociedad Americana de Anestesiología prefieren usar el término sedación analgesia. Hemos dicho que la sedación lo da el sedante, el almirazolán, y la analgesia lo da el fentanilo. Es preferible hacer sedoanalgesia, ¿no? Entonces hablamos de una sedación consciente. Es un nivel mínimo de depresión. El paciente está dormido y al simple movimiento del hombro o llamado responde. Sedación profunda, al simple llamado o mover el hombro, ya no contesta, es un estado controlado del conocimiento deprimido, ¿no? Entonces, donde la monitorización de estos pacientes debe ser completa, porque estos van a alterar la fisiología, por lo tanto el EKG, ¿no? El electrocardiograma, la presión arterial, la saturación de oxígeno, la camografía y la temperatura debe ser monitorizado. Anestesiólogo o una persona entrenada adecuadamente, generalmente lo hace la enfermera de anestesia. Además debe contar con el equipo adecuado para manejo de la vía aérea y el suministro de oxígeno. Además del artesanal de las drogas y medicamentos para manejar correctamente cualquier posible complicación. En segundo lugar, debemos promover la estabilidad hemodinámica, ¿no? Reduciendo la hemodinamia secundaria al estímulo simpático, ¿no? La presión arterial, la frecuencia cardíaca, siendo más efectivo en pacientes con antecedentes de hipertensión arterial sistémica, ¿no? Prevenimos la hipertensión, prevenimos la taquicardia, el vasoespasmo coronario, ya que estos últimos pueden agravar la insuficiencia coronaria o alterar la oferta y demanda de oxígeno miocardio. En la mayoría de veces, ¿no? Vamos a ver que la premedicación consta de una combinación de un analgésico con un hipnótico. Diazepam, midazolam, lorazepam, ¿no? Con morfina, meperidina, y todas estas drogas deben aplicarse 30 a 45 minutos antes del acto anestésico. En los pacientes quirúrgicos de emergencia y o víctimas de trauma que tengan un volumen del contenido gástrico, va a ser variable. Entonces hacemos la reducción del riesgo de aspiración en el estómago ocupado. En los accidentes de tránsito, generalmente los choferes comen bien, toman bien y van con el estómago lleno. Y entonces este estómago está ocupado, ¿no? Entonces es una emergencia, es una víctima de trauma. El volumen contenido gástrico va a ser variable. Y la aspiración bronquial durante la inducción de la anestesia se conoce más o menos que el volumen de 0.4 ml por kilo. Y el pH menor a 2.5 del contenido gástrico que se aspira, va a determinar la morbilidad. Los volúmenes pequeños con pH muy bajo producen neumonitis química. Ojo, los grandes volúmenes con pH neutro realizan infección y posterior el síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Y las partículas sólidas provocan obstrucción e infección de las vías aéreas. Entonces hacemos la profilaxis de la aspiración pulmonar del contenido gástrico. Esa profiláctica es primero tenemos que hacer el diagnóstico de la situación, considerar la historia, la hora y la naturaleza de la última ingesta, ya que en estos casos la motilidad gastrointestinal está severamente disminuida. Hemos dicho que los sólidos se mantienen 4 horas en el estómago, los líquidos claros, agua, té, café, unas 2 horas. Y también
La profilaxis en las técnicas regionales. Considerar la primera elección una técnica de anestesia regional, ¿no? En estos pacientes que sospechamos, ¿no?, de riesgo de aspiración. ¿Cuál es la profilaxis de la aspiración del contenido? Es el drenaje de secreciones. Siempre tener a la mano un equipo de aspiración de secreciones a través de la sonda nasogástrica. En pacientes con oclusión intestinal se debe disminuir el riesgo de regurgitación gástrica y aspiración bronquial. Oclusión cardial controlada, que ocluya la conducción entre el esfínter esofágico inferior y el cardias. Pero el drenaje de secreciones, una sonda nasogástrica, ¿no? Mejor lo hacemos la intubación naso, ¿no?, traqueal. Por la nariz introducimos el tubo y en el esófago tenemos un tubo también, pero el de mayor calibre, que es el número 9, ¿no?, para que por ahí se pueda drenar las secreciones y por la nariz hacer una respiración nasotraqueal. Las drogas, ¿no?, el uso de antihistamínicos y antiácidos no ha dado muchos buenos resultados. Las drogas de uso común, la metoclopramida, preoperatorio. Es un antagonista dopaminérgico, además de estimular el vaciado gástrico, aumenta el tono del esfínter esofágico inferior y relaja el pírolo y el duodeno. Inducción de secuencia rápida. Cuando nosotros hacemos esta inducción de secuencia rápida, quiere decir que los fármacos que vamos a colocar deben hacer su mecanismo de acción en forma rápida, de 1 a 2 minutos, para poder hacer la intubación traqueal, ¿no? Considerada la mejor medida para prevenir la aspiración, los hipnóticos y los relajantes musculares. Hoy en día contamos con muchos fármacos que se pueden utilizar en una inducción de secuencia rápida. La presión del cricoides, desde su descripción por Selix, se surgió con la aplicación de la presión preventiva para reconstrucción plástica, pero hoy en día prácticamente se ha dejado de lado porque hay muchos problemas anatómicos, fisiológicos de esa parte, ¿no? Así se da la prevención de la aspiración pulmonar de contenido gástrico. El grado completo o de complejidad quirúrgica. Las hemorragias, ¿no?, severas, inadvertidas. Entonces es una complejidad quirúrgica. El tiempo quirúrgico prolongado. Y esto nos lleva a una recuperación también prolongada. ¿Cuál va a ser la definición? Del grado 1, menores, escasa agresión quirúrgica y zonas de escaso peligro de sangrado. El grado 2, mayor riesgo de hemorragia, por ejemplo, en las cavidades. El grado 3, mayor riesgo quirúrgico postoperatorio prolongado. Y el grado 4, muy relevantes, el postoperatorio que requiere cuidados críticos muy especializados. Si nosotros tenemos en consideración los grados 1, 2, 3, 4, cirugía general y digestiva, por ejemplo, las fisurectomías y adenopatías. En el grado 2, las apendicectomías, en el grado 3, cirugías pancreáticas, ¿no?, ya es más complicado, y el grado 4, un trasplante hepático. En cirugías, ¿no?, ortopédicas, artroscopías de dedos, ¿no?, artroscopías, osteosíntesis de espalda, prótesis de cadera, recambio de prótesis de cadera, ¿no?, cirugías de traumatología, cirugías vasculares, amputación de los dedos, grado 1, safenectomía, cirugía carótida 3, cirugía aórtica. En ginecología tenemos el grado 1, quiste de Bartolino, quiste de Vario, histerectomías más anexiales, grado 3, cirugías neoplásicas agresivas, grado 4. Así tenemos en oftalmología, en otorrinolaringología, en urología. ¿Cuáles son las características del estado físico del paciente y las estrategias de riesgo clínico, ¿no? Hacemos esta clasificación y vamos a ver que el ASA1, en condiciones normales, la mortalidad se va a dar en 0,08%. El ASA2, enfermedades sistémicas leve, causa del 0,20%, el ASA3, el 1,8%, el ASA4, 7,8%, el ASA5, enfermedades terminales, moribundo, 4%, y acá consideramos también las cirugías de emergencia. Estas son las que hemos dicho que se agrega la letra E de emergencia o la U para detonar el peor estado general del paciente.
¿no? Cuando sea operado. La evaluación y tratamiento de los factores de riesgo. Estudios preoperatorios. Cuando hacemos nosotros los estudios preoperatorios, evaluamos la enfermedad de base, ¿no? Y el riesgo preoperatorio. Tomar en cuenta la patología asociada, la medicación habitual y las operaciones previas. Hay unos análisis de rutina, ¿no? Útiles en el diagnóstico 5%, influyen en la conducta que va a tomar el anestesio el 9%, ¿no? Y no apoya el 0,2%. En las cirugías de urgencia, en los casos en que no se puede realizar una buena historia clínica, vamos a tener complicaciones. Ahora sí pasamos ya a las patologías asociadas más frecuentes que nosotros vemos en anestesiología. Las enfermedades coronarias. En las enfermedades coronarias tenemos las cardiopatías isquémicas, que pueden ser inducidas en el acto anestésico o que el paciente ya viene con esa cardiopatía isquémica. Algo para que se acuerden, si un paciente es sometido a una rinoplastía, ¿no? El otorrino le va a hacer una corrección de la nariz. Y el paciente es coronario. Le aplicamos anestesia local, silocaína con epinefrina, pero es coronario. Entonces, este paciente hace una cardiopatía de isquemia y el paciente fallece. ¿Cuál es la causa? La enfermedad coronaria y la anestesia. La hipertensión arterial, otra enfermedad coronaria. La cardiopatía hipertrófica, la estenosis aórtica, ¿no? Y también tenemos enfermedades coronarias sin hipertrofia cardíaca, la isquemia miocárdica, pericarditis constrictiva, la cardiopatía restrictiva. El asma bronquial, la diabetes mellitus, la lesión de órgano blanco, el hipotiroidismo, hipertensión, apnea del sueño, trastorno de electrolitos, alteración del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, el hipertiroidismo, la obesidad, embarazo, parasirugías no obstétricas, infecciones de vías respiratorias altas, ¿no? Enfermedad hepática más frecuente, la coagulopatía, anemias, enfermedades renales y también la edad, geriatría y pediatría. Otros factores de riesgo, ¿no? El tratamiento con anticoagulantes orales. Hemos dicho que deben suspenderse una semana. Intoxicaciones alcohólicas, ¿no? Crónicas, alteraciones hepáticas. Tabaquismo, alteraciones respiratorias, uso de marcapasos, hipertensión, colesterol elevado, enfermedades vasculares periféricas, interferencia de algunas medicamentosas, ¿no? Cuando tratamos, nosotros en anestesiología utilizamos como 7, 8 medicamentos, que en la práctica también vamos a ver, ¿no? Y hay una interacción de medicamentos. Antiagregantes plaquetarios, especialmente los del factor 5, factor 7, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Vamos a empezar hablando con la hipertensión. La hipertensión, ¿no? La elevación sostenida de la presión arterial, mayor a 140 milímetros de mercurio en presión sistólica y 90 milímetros de presión diastólica, el riesgo de daño del órgano terminal aumenta. Sin causa identificable como estenosis de las arterias renales, asimismo también las alteraciones con el feocromocitoma, hiperaldosteronismo, fármacos, etc., ¿no? Esto ya lo vimos nosotros en farmacología y fisiología, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es la regurgitación o regulación, perdón, a corto plazo. Nosotros tenemos que acordarnos algo que lo vimos en fisiología y vamos a repetir para que se grabe, ¿no? La presión arterial es igual a gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Y el gasto cardíaco está dado por el volumen sistólico de eyección por la frecuencia cardíaca. Y el volumen sistólico de eyección, ¿no? Por la frecuencia cardíaca, y el volumen sistólico, volumen de eyección, tiene 3 componentes. La precarga, el inotropismo
y la poscarga. Estas fórmulas, ¿no?, que te pongo acá, muchas veces se preguntan en el examen. Entonces tenemos que tener en cuenta en forma detallada y estudiar primero la fibra cardíaca, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos la fisiología, que ustedes ya han estudiado, ¿no?, cómo es que la regulación nerviosa de la circulación y control rápido de la presión arterial. En la práctica también uno de los alumnos va a desarrollar el tema. Esta regulación que nosotros hacemos, la fibra cardíaca tiene una característica de contracción que es el inotropismo. Y estos van a responder a los mecanismos de Frank Starling. Estos mecanismos de Frank Starling, que lo veremos, ¿no?, en otra parte, en forma detallada. Por otro lado tenemos la precarga, ¿no? Esta precarga, las venas, recuerda que estas son vasos de capacitancia, vasos que tienen mucho volumen, que en realidad es un reservorio, incluso un volumen sanguíneo. Son casi más o menos el 30% de sangre. Estas son reservadas en caso de que nos falte sangre, entonces son vasos que no van a tener mucha contracción muscular. Pese a esto, tiene una musculatura delgada. Y entonces este volumen de capacitancia tenemos también que verlo en las vénulas, ¿no? Asimismo, también tenemos que tener en cuenta, ¿no?, por otro lado, tenemos las arteriolas. Estas arteriolas, ¿no?, tienen una pared muy gruesa y esa pared tiene músculos liso y este músculo liso, ¿no?, sí va a responder a los cambios de presión y eso se llama respuesta a la presión. Y esto nosotros vamos a conocerlo, ¿no?, como poscarga. Y aquí tenemos que en la poscarga, esta arteria gruesa, ¿no?, puede el vaso constreñirse, ¿no? Obviamente va a disminuir la llegada de nutrientes, como es el oxígeno, al tejido distal, a este vaso. Entonces, funciona algo así como una canilla, como una pila, como una llave de paso, ¿ok? Y esto para nosotros se convierte en la resistencia vascular periférica, ¿no? Esta resistencia vascular periférica que nosotros vamos a tener en cuenta en la poscarga y el control rápido de la presión arterial. Si nosotros vemos de acuerdo a la ecuación hidráulica, la presión arterial es directamente proporcional al producto del riego sanguíneo. Estoy hablando del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, el gasto cardíaco, ¿no?, volumen minuto, volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a tener acá volumen sistólico contra el que queda miocárdica más volumen plasmático en el volumen sistólico. Y la resistencia autónoma a la contractilidad del miocardio. Esa es la autorregulación. La hipertensión arterial es cuando se altera prácticamente la fisiología. Hay un mayor gasto cardíaco o un mayor aumento de la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces se pierde la autorregulación y se produce la hipertensión arterial. La hipertensión en el examen preanestésico, ¿no?, relativamente es frecuente. La mayor parte de pacientes, mayor volumen de pacientes sin tratamiento o es un inadecuado tratamiento. Ahora, ¿cuál es la controversia? ¿Se procede a la cirugía o no? ¿No? Muchos cirujanos, cardiólogos, nos dicen,
Si es hipertenso, ponle anestesia y va a bajar la presión arterial. Es fácil para nosotros bajar la presión arterial en condiciones normales y mantenerlo durante toda la cirugía. Lo manejamos en el postoperatorio, tratamos la hipertensión, pero cuando va a piso, no hay el médico anestesiólogo ni el cardiólogo. El dolor provoca aumento de la presión arterial y cuando se van a dar cuenta, el paciente está sangrando o se ha muerto en su servicio, en su cama. Por eso es importante. Pacientes, ¿no?, que son hipertensos deben ser bien controlados e ingresar a sala de operaciones con un ASA2. La hipertensión en el preanestésico también es un factor de riesgo alto, especialmente en las enfermedades coronarias que ya habíamos explicado. También la falla cardíaca congestiva, ¿no?, en la falla renal, en la falla del sistema nervioso, el evento cerebrovascular, incremento de la pérdida sanguínea durante la cirugía. Dificultad o dificulta la estabilidad hemodinámica en anestesia, como le estoy explicando. Yo puedo manejarlo, puedo mantenerlo, pero el problema es después de la cirugía. Y la condición es de que siempre el cirujano le echa la culpa al anestesiólogo, ¿no? Entonces, estos eventos cardiovasculares causan más común morbimortalidad, ¿no? Si no es en sala de operaciones, es en su servicio. A mayor presión arterial sistólica, mayor riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Cuál es la clasificación de la hipertensión? Que ustedes ya lo conocen, ¿no? Entonces, vamos a hipertensión leve, moderada y severa. 140, 159 la presión sistólica, leve, moderado 160 y 180 a 209 severa, ¿no? Y en la presión diastólica, leve 90 a 99, 100 a 109, 110 a 109. ¿Tendrá que ver alguna relación la altura con la presión arterial? Por supuesto, ¿no? Las presiones arteriales en la altura. Por lo que nosotros tenemos que ver también la hipertensión de presión de pulso, la falla renal postoperatoria. El manejo, determinar la cirugía electiva, ¿no? Entonces, la clasificación, las limitaciones para los anestesiólogos. Realizar el diagnóstico. Aumento de la presión arterial en sala de operaciones y a los 10 minutos por una enfermera. Estos son los eventos que podemos entrar en el intraoperatorio. La presión sanguínea, ¿no?, inicial. Si nosotros tenemos estas presiones arteriales mayor o igual a 200, ¿no?, 160, 100, tratar, al menos que sea una fase maligna o emergencia hipertensiva confirmada dentro de 1 a 2 semanas, entonces lo tratamos. Pero si nosotros tenemos ya una presión arterial de 140 sobre 100, acá es 159, ojo, cuidado, y 90, 99 a 140, 90, ¿no? Hay daño orgánico, complicaciones cardiovasculares, diabéticos, enfermedad coronaria, de 10 años de riesgo mayor de porción, vamos a tratar. Entonces, si hay complicaciones cardiovasculares, hay daño orgánico, diabetes confirmada dentro de 3 a 4 semanas, entonces tratamos, ¿no? Si están ausentes, hacemos la medicación o la interconsulta cardiología semanalmente y tratar la presión sanguínea alta persistente en estos niveles de 4 a 12 semanas, que ya lo hace el cardiólogo. Y vemos acá también nosotros, ¿no?, si las complicaciones cardiovasculares están presentes, al igual que las lesiones a órganos o diabetes, confirmada dentro de 2 semanas, entonces dar tratamiento. Si están ausentes, hacer mediciones mensuales y tratar si estos niveles persisten y se estima un riesgo mayor del 15% para una enfermedad coronaria. Como ven ustedes, en la primera tratamos, en la segunda tratamos, pero aquí también observamos y evaluamos anualmente el riesgo de enfermedad coronaria, ¿no? Y el resto los evaluamos anualmente y evaluar cada 5 años. ¿Cómo se va así la presión arterial desde inicial hasta que sea crónico? Cuando hablamos de patogenicidad, hipertensión significa lesiones orgánicas. La hipertensión a veces es silente, sintomático cuando hay deterioro importante. La presión arterial sistólica aumenta con la edad y la diastólica permanece sin cambios, ¿no? El daño orgánico,
siempre va referido al corazón, a los riñones y al cerebro. Y esto se debe generalmente al incremento de la poscarga, ¿no? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, aquí en punto. En la isquemia miocárdica, ¿no? En las primeras horas posanestésica o incluso días después. Es una isquemia miocárdica producida por la anestesia. Factores que incrementan el riesgo en anestesia. Problemas de oxigenación. No sabemos oxigenar. Efecto residual. No recuperamos bien al paciente. Sedación excesiva. El dolor extensivo. No manejamos la terapia del dolor en los pacientes postoperados. Presencia de trombos derivados de cirugía. Riesgos trombóticos. La taquicardia como arritmia. Hipertensión postoperatoria por dolor. Mal distribución de líquidos. Mala administración de líquidos. La reanimación de líquidos, que también vamos a hacerlo. El edema pulmonar también. Accidente cerebrovascular, ¿no? Que es frecuente. El umbral de autorregulación cerebral va a estar comprometida. El aporte de oxígeno afectado, las placas ateromatosas liberadas de algún vaso por estrés pulsátil. Entonces tenemos un evento hemorrágico, ruptura de un vaso cerebral. Miren acá, se rompe el vaso, tenemos el 13% y muerte del tejido cerebral, un 87%. ¿No? Esta ACV hemorrágico se produce hemorragias hacia el tejido cerebral y el ACV isquémico, un coágulo, detiene la sangre hacia la región cerebral, ¿no? Que tenemos que evaluar. Los vasos sanguíneos cerebrales y el hipertenso crónico. En anestesiología tenemos que ver mayor grosor de la pared vascular, contrarresta el aumento del estrés de la pared que acompaña el aumento de la tensión arterial, aumenta la resistencia vascular y atenúa aumentos de la presión cerebral microvascular. Acá se produce vasoconstricción y reducción del flujo sanguíneo cerebral, lo que nos va a llevar a lesión, a pesar de las lesiones mínimas que hemos encontrado. Vamos a tener una estenosis carotidia, riesgo isquémico. En la lesión renal, se inicia con la arteriopatía aferente y enfermedad del túbulo intersticial, ¿no? ¿Cuál va a ser esos factores precipitantes? Hiperactividad del sistema nervioso simpático, incremento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y esto nos va a llevar a vasoconstricción renal, y esto nos va a llevar a una isquemia renal, ¿no? Entrada de leucocitos y producción local, ¿no? De reacciones por oxígeno, ¿no? Enfermedades reactivas de oxígeno por factores de estimulación, reabsorción de agua vamos a tener. La revisión clínica que nosotros vamos a hacer es el agente hipertensivo, identificar factores de riesgo para eventos cardiovasculares o neurológicos, determinar el riesgo cardiovascular global, signos y síntomas. Y aquí tenemos un cuadro clínico en pacientes con hipertensión arterial, en el cerebro, en el corazón, en el riñón vascular periférico. Hemos visto que a nivel del cerebro, cefaleas, tipo de cefaleas, vértigos, sensación de que da vueltas, trastornos visuales, accidentes isquémicos transitorios, déficit motor o sensitivo. Los signos, soplo, carotidio, ¿no? Déficit motor o sensitivo. En el corazón, para palpitaciones, dolor torácico, disnea, edema, malestar. Signos, arritmias que nosotros vemos, galope, ¿no? Estertores pulmonares, edema periférico. En el riñón, polidipsia, poliuria, nicturia, hematuria. En el vascular periférico, claudicación intermitente, extremidades frías, cambios de coloración de la piel, y los signos son pulsos disminuidos, ausentes, extremidades frías, lesiones isquémicas. Hacemos también la revisión clínica, ¿no? De determinados del riesgo cardiovascular global. Los métodos complementarios, ¿no? Tenemos en el electrocardiograma, que es de rutina, ¿no? En todos los pacientes hipertensos, en hombres mayores de 40 años y mujeres mayores de 50 años. Aquí tenemos que detectar la hipertrofia ventricular izquierda, detectar patrones de sobrecarga, ¿no? Acá tenemos que detectar isquemia y arritmias. En el ecocardiograma, ¿no?
En casos de hipertrofia ventricular izquierda, en casos de arritmias, anginas, ¿no? Evaluamos la fracción de eyección y movilidad global y segmentaria del miocardio. En las ecografías, en caso de hipertrofia ventricular izquierda, las arritmias y las anginas, útil en arteriosclerosis, hipertensión sistólica aislada, especialmente del anciano, y en enfermedades coronarias. En la función renal, ¿no? Determinación de la creatinina sérica, tasa de filtración glomerular o aclaramiento de la creatinina. Determinamos la proteinuria. Útil, ¿no? Este tratamiento. En el fondo de ojo, determinamos, ¿no? Las hemorragias, los exudados, ¿no? Y por ende el núcleo de la papila. En niveles de glicemia y electrolitos, la hiperglicemia aumenta el riesgo cardiovascular y los electrolitos se afectan con los fármacos antihipertensivos. Las recomendaciones sobre el electrocardiograma. Se recomienda realizar en el preoperatorio en pacientes con uno o más síntomas, signos de riesgo que afectan a programados en cirugía o de riesgo intermedio o alto. Se considera la realización de EKG preoperatorio en pacientes con uno o más factores de riesgo que están programados para cirugía o bajo riesgo. Se considera la realización de electrocardiogramas preoperatorio en pacientes sin factores de riesgo que están programados para cirugía de riesgo intermedio. No se recomienda la realización de electrocardiograma preoperatorio en pacientes sin factores de riesgo que están programados, ¿no? Entonces, no debemos nosotros hacer ese EKG. La valoración del paciente hipertenso, de acuerdo al Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Cardíaca Americana. Vamos a considerar una categoría leve, moderada de hipertensión arterial, sin mayor riesgo, ¿no? Realizar el acto anestésico quirúrgico, cuando es moderado, leve. Patología asociada a esta hipertensión, riesgo intermedio, insuficiencia renal, angina estable, infarto de miocardio, previa insuficiencia cardíaca compensada. Y el riesgo alto, cardiopatía inestable, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias significativas o valvulopatías graves. Entonces, estos factores clínicos relacionados con el riesgo cardiovascular perioperatorio consideramos como factores mayores: síndromes coronarios inestables, infarto agudo miocardio, angina inestable o grave, insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, arritmias significativas, bloqueo auriculoventricular de alto grado, ¿no? Arritmias ventriculares sintomáticas con presencia de enfermedad coronaria, arritmias supraventriculares, especialmente la fibrilación auricular con frecuencia media no controlada, mayores a 100 por minuto. Valvulopatías graves, estenosis aórtica grave, gradiente de presión media mayor o igual a 40 ml de mercurio, área valvular aórtica menor a 1 centímetro cúbico, o también sintomática. Entonces, en la valoración del paciente hipertenso, vamos a considerar como factores intermedios la angina de pecho, historia clínica de infarto de miocardio, historia clínica de insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, ¿no? Insuficiencia renal crónica con filtrado glomerular menos de 60 ml minuto y albuminuria mayor de 30 miligramos, ¿no?, por 1 gramo de creatinina, enfermedad vascular cerebral. Vamos a considerar esta valoración de factores menores: edad, mayor de 70 años, EKG anormal, ¿no?, hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo de rama izquierda, ¿no?, alteraciones del segmento ST, arritmias no sinusales, fibrilación auricular, hipertensión no controlada. Y en la estratificación de riesgo cardíaco para procedimientos quirúrgicos no cardíacos, ¿no?, tenemos el vascular intermedio, cirugías de aorta y otras cirugías vasculares mayores, cirugías vasculares periféricas,
endarterectomías carotidias, cirugía de cabeza y cuello, ortopedia, cirugías, más o menos de riesgo 5%, unos 5%. Y debajo, ¿no? Bajo riesgo cardíaco, procedimientos endoscópicos, procedimientos menores o ambulatorios, cirugías de cataratas, cirugías de mama. Del riesgo clínico, si vemos nosotros el ASA, la escala del estado físico de la Sociedad Americana de Anestesiología, ¿no? La clasificación ASA 1, sano, menos de 70 años. ASA 2, enfermedad sistémica leve o sano, mayor a 70 años. ASA 3, sistémica severa, no incapacitante. ASA 4, sistema severo incapacitante. ASA 5, pacientes moribundos, expectativa de vida menos de 20. Estamos hablando del estado físico en un paciente hipertenso. Y aquí tenemos que tener en cuenta la edad, a mayor edad, mayor comorbilidad, ¿no? Y este score de ASA debemos de utilizar en estos pacientes. El criterio de Goldman, el puntaje, ¿no? Antecedentes personales, edad 70 años, 5 puntos, infarto de miocardio 6 meses previos a la cirugía, 10, en la exploración física, ¿no? R3 o incuritación yugular, 11, estenosis aórtica grave, 3, el electrocardiograma, ritmo no sinusal, 7, más de 5, menos un minuto, el EKG basal, 7, y cuando hacemos la analítica, la presión parcial de oxígeno menos de 60 milímetros, o presión parcial de CO2 mayor a 50 milímetros, y o el potasio menos de 3 miligramos por litro, 0.3, ¿no? Y entonces vamos sumando nosotros, ¿no? Y entonces vamos a ver, clase 1, riesgo muy bajo, 0,5, clase 2, de acuerdo a la suma que estemos haciendo, clase 3, riesgo muy bajo, 13 a 25, total de 0.52. Hay muchos autores, ¿no? Que hay unas contraindicaciones absolutas en cirugía electiva. Implicaciones anestésicas por efectos sistémicos de la hipertensión arterial. La habilidad hemodinámica, hiperpotasemia, inhibiciones de la enzima convertidora de angiotensina y ARA2. Alteraciones hidroelectrolíticas, hiponatremia, hipopotasemia o hipomagnesemia. Complicaciones de órganos específicos, morbilidad cerebral, morbilidad cardíaca, hemorragia ocular, ruptura de vasos. Complicaciones ya quirúrgicas, riesgo de hemorragia, desarrollo de hematomas en la herida quirúrgica, que son las implicaciones en anestesia. Manejo preoperatorio al ingreso al hospital. Tenemos que mantener su medicación antihipertensiva según la pauta vital hasta la cirugía. Su médico debe estar prescribiendo. Excepto contraindicación, ¿no? Esta medicación debe ser reiniciada lo antesmente posible. Controlar las constantes cada 8 horas. Si la presión arterial supera 160 y la presión diastólica 100, ¿no? Confirmar la presión arterial. Repetir la medición cada 10 minutos durante 1 hora. Comprobar qué condiciones de la medición son adecuadas. Ambiente tranquilo, sin familia, no ingesta de café, nicotina, 30 minutos antes, después de 5 minutos de reposo. Paciente sentado en decúbito supino, cómodo con los brazos de altura del corazón. El manguito debe rodear 80% del brazo, eso también es importante, no saber colocar el manguito. Si se confirma hipertensión arterial, administrar una premedicación ansiolítica. Controlar la presión arterial a las 2 horas y administrar el ansiolítico en condiciones adecuadas. Si persiste superior la sistólica a 160 y 100 la diastólica, procedemos según el algoritmo de la figura que habíamos visto, ¿no? Hacemos la interconsulta cardiología. No aumentar la dosis de antihipertensivo habitual sin iniciar el tratamiento con un fármaco nuevo. Ya eso es indicación del cardiólogo. Medición adecuada de la presión arterial. Búsqueda encaminada a buscar posibles lesiones u órganos diana, órganos blancos. En cirugía electiva, presión arterial, sistólica 180 sobre 110, proceder a la cirugía. Presiones arteriales 180 sobre 110. Podemos hacer afectación a los órganos diana, estudiar y optimizar, posponer la cirugía 4 o 6 semanas. Podemos suspender la intervención. Si se evidencia de afección órgano diana o factores de riesgo concomitantes, podemos hacer si es cirugía de emergencia, procedemos a la cirugía. Y si no,
manejo de la presión arterial invasiva, monitoreo del EKG, análisis del segmento ST, evaluar variaciones de la presión arterial mayor o menor al 20% en la preoperatoria, empleo de antihipertensivos endovenosos, vigilancia postoperatoria en unidad especializada y el electrocardiograma y las troponinas postoperatorias. Si nosotros retrasamos la cirugía, ¿no? No existe riesgo que se agrave el diagnóstico, ¿no? Entonces hablamos de los beta bloqueadores de calcio, antagonistas de la ECA, ¿no? Cuando se hace el procedimiento de cirugía, en la afectación de órgano diana, tratamiento estricto ambulatorio, control postoperatorio, y en la parte de cirugía de urgencia, monitoreo invasivo, continuar con el postoperatorio, y utilizamos también en los beta bloqueadores agonistas alfa-2 de tomidina, técnicas de anestesia combinada, general con anestesia general regional. Una vez que el paciente es aceptado para anestesia, alfa-metildopa o también clonidina, picos de hipertensión severo tras su retiro, o sea, angina rebote. Beta bloqueantes, su retiro favorece las arritmias y precipitación de anginas. Los diuréticos, ¿no? Obligan a revisar la función renal y los niveles de electrolitos. Los inhibidores de la enzima convertidores y los ARA2, suspender 10 horas antes de la anestesia, genera hipotensión durante la inducción, ¿no? Es importante estos receptores. Y si presentan hipocalemia y depleción de volumen, susceptibles de complicaciones, descartar y corregir antes de la cirugía. ¿Cuáles son las determinaciones para el acto anestésico quirúrgico? Cirugía de urgencia. Uso de fármacos de acción rápida, beta bloqueantes. De 2 a 4 horas antes de la cirugía en pacientes con riesgo alto, aumenta la mortalidad por accidente cerebrovascular. En la hipertensión severa y cirugía no urgente, los beneficios a 3 meses. Aumenta la presión arterial de 180 a 110, hay lesión de órgano o disfunción orgánica subclínica, diabetes, tabaquismo, obesidad, hipercolesterolemia, y definimos la cirugía a menos de 3 a 4 semanas. Aquí controlamos los factores de riesgo de manera agresiva. Busca en pocos días, es peligroso en pacientes que han perdido la autorregulación cerebral, renal o cardíaca. Hipertensión arterial diastólica severa, hipertensión de pulso mayor a 80 milímetros de mercurio, primero estabilizar, que es lo que nosotros tenemos que hacer. La cirugía de emergencia, utilizar vasodilatadores de acción rápida, nitroprusato, nitroglicerina, que también vamos a hacer en la práctica, seguros y pueden ser titulados rápidamente antes de presentar hipotensión severa, un tiempo de acción corta. En el manejo agudo, mantener la presión arterial sistólica 25% y la presión diastólica 10 a 15%, o también menos de 110 milímetros de mercurio del valor inicial en 30 a 60. Si un paciente vemos que presenta un aumento de la presión arterial de leve a moderada antes de la sala de operaciones, pero a su ingreso se detecta un episodio de hipertensión grave, no posponer la cirugía, pero sí vigilar más estrictamente el estado hemodinámico. Nunca debe decidir la cancelación de la cirugía basada únicamente en la determinación de la presión arterial. Ese es un error grande que nosotros vemos que la presión arterial inmediatamente la suspendemos, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos manejar este tipo de pacientes. Al diferir una cirugía, se debe tomar en cuenta que son necesarias 4 a 8 semanas de tratamiento para corregir el adecuado control. Si es un paciente que viene de lejos, ¿cómo le vamos a hacer eso también, no? El anestesiólogo juega un papel importante al diagnosticar la hipertensión arterial y en el manejo previo, ¿no?, de lesiones. Asimismo, también pacientes hipertensos, variaciones importantes de la presión arterial durante la anestesia. Podemos iniciar con benzodiazepinas. Durante la intubación, que es también donde nosotros podemos alterar la presión arterial, la actividad simpática aumenta la presión arterial 20 a 30. ¿Qué quiere decir? Que este paciente no está en plano anestésico para la intubación. Y la frecuencia cardíaca 15 a 20 en normotensos. Los anestésicos generan mayor vasodilatación, disminuye la presión arterial, anestesia general y regional. Pero una vez retirados los anestésicos, nuevamente, ¿no?, ya no está en vasodilatación, sino vasoconstricción por dolor o por utilización de fármacos y va a elevar la presión arterial. Es necesario
En forma general, inductores, ¿no? Disminuyen de manera importante la presión arterial. Más hipertensos, ¿no? Que vemos en la intubación. Durante el intraoperatorio, la estimulación simpática inducida por el dolor, hay vasoconstricción y aumento de la presión arterial, ¿no? En hipertensos, elevaciones bruscas, caídas importantes. La hipertensión perioperatoria elevada sostenida de presión arterial mayor al 20% de lo habitual. La habilidad isquemia miocárdica. Lo que va a llevar a una hipotensión perioperatoria. ¿No? Descenso sostenido de la presión arterial media y mayor a 20% de lo habitual. En hipertensos postoperatorios variable aparecen dentro de los primeros 20 minutos, cruciales para las primeras 3 la anestesia aumentando las dosis de anestésicos y analgésicos. Pico hipertensivo intraoperatorio lo hacemos con hipnosis o analgesia insuficiente. En el intraoperatorio, antes del tratamiento, ¿no? Identificar las posibles causas de esta hipertensión: dolor, hipoxia, hipercapnia, agitación, hipervolemia, ¿no? Que es requisito adecuado de anestesia y sedación. En la mayoría de cirugías, terapia oral limitada, condición del paciente lento inicio de acción, que es lo que vemos. Paciente bien controlado pre-anestesia con un fármaco efectivo en su forma parenteral. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico para hipertensión en el intraoperatorio? Nifedipino, captopril, que lo vamos a hacer en la práctica, por vía sublingual. El efecto lo hace a los 10 a 30 minutos, ¿no? En el óxido nítrico, hipotensión con riesgo de isquemia miocardio cerebral. Dexmedetomidina en pacientes hipertensos controlados y que reciben terapia oral vía endovenosa. La furosemida, que también es utilizada en casos de sobrecarga de volumen por vía endovenosa, controlar la hipertensión taquicardia. La nitroglicerina o beta bloqueadores en pacientes con lesión coronaria o isquémica, ¿ya? Una vez tolerada la vía oral, iniciar el tratamiento por esta vía. El nitroprusato de sodio, como ustedes están viendo, ¿no? Especialmente estamos hablando de los vasodilatadores. Nitroprusato de sodio con hipertensión severa o crisis hipertensiva de elección. Vasodilatador, ¿no? Que tiene que ver con el tratamiento de líquidos. Y el tratamiento farmacológico en el intraoperatorio utilizamos nitroprusato de sodio de 0,25 a 10 microgramos kilo minuto, inicio de acción inmediato, la duración menos de 2 minutos, indicación mayor en urgencias hipertensivas. Nitroglicerina de 5 a 100 microgramos por minuto, inicio 2 a 5, duración de 5, y así este cuadrito ya lo leen: hidralazina, labetalol, esmolol, enalapril, fentolamina, fenoldopan, nicardipina. El nitroprusato sódico, vasodilatador arterial, reduce la poscarga de manera efectiva, es muy potente. Por lo tanto, tenemos que vigilar la presión arterial por riesgo de hipotensión. Limitarse si no hay otra medida terapéutica. Utilizar en casos de función renal y hepática normal. No utilizar por tiempo prolongado. Dosis máxima, 2 microgramos kilo minuto.
La nitroglicerina, vasodilatador venoso, a dosis altas arteriales, es seguro en pacientes con depresión de volumen, hipotensión iatrogénica, al reducir la precarga y el gasto cardíaco, el uso prolongado, ¿no? La metohemoglobinemia, la dosis de 5 a 200 miligramos por kilo minuto, dosis máxima 200 microgramos. La hidralacina, vasodilatador arterial de acción directa, mayor efecto sobre la presión diastólica, aumenta el flujo sanguíneo renal, desencadena la taquicardia, refleja, aumenta la demanda de oxígeno, ¿no? La dosis de 0,75 a 1 miligramo por kilo por día, divide en 2 a 4 dosis, dosis máxima de 1,7 a 3,5 miligramos por kilo por día, distribuidos en 4 dosis. El labetalol es un bloqueador alfa, no selectivo, y beta-adrenérgico no selectivo. Reduce la resistencia vascular periférica sin afectar el flujo sanguíneo coronario, cerebral, renal. Dosis de 4 miligramos por kilo por día, dividida en 2 dosis, dosis máxima de 300 miligramos por día. El anapril, dosis de 0,08 miligramos por kilo, dosis máxima por día. Eso es lo que tengo que mencionarles en el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial. No nos olvidemos, ¿no?, que la próxima clase vamos a tratar ya las demás patologías, diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, hepática, ¿no? Aquí vamos a dejarlo por hoy día.